tenemos, sí, tenemos datos estadísticos sobre una situación complicada, ¿no? Entre el 2017 y 2021 se ha registrado, según el MINSA, el Ministerio de Salud, cerca de 8.643 partos de adolescentes entre los 15 y 19 años de edad en Ayacucho, ¿no? ¿Qué nos refleja estas cifras? Bueno, nos refleja una situación preocupante y alarmante a la vez, ¿no? Porque recordemos que son adolescentes en etapa escolar. Entonces, hay una segregación bastante de las causas y también las consecuencias que van a traer estos embarazos adolescentes, no solamente en la población urbana, sino también, sobre todo, en nuestras comunidades. Las adolescentes dejan el colegio, sí, pero también nos refleja este machismo, este tabú que tú estabas en un inicio mencionando, este poco accionar del Estado hacia estos temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, o como bien lo conocemos, salud sexual y salud reproductivo. Entonces, estamos aquí nosotras, Karina y yo, para hacer escuchar nuestras voces y también como mujeres indígenas hablar sobre estas altas tasas y porque sabemos que es un problema de salud público. Es por ello que nos gustaría a nosotras comenzar contando la historia de Rosa, Ujú. que es una adolescente del distrito de Uchurajay. Entonces mi hermana Karina les va a contar más sobre Rosa y quién es Rosa. Bueno, es un Rosa, Rosa es el nombre anónimo, ¿no? Ah, ok, Para perfecto. Karina, por salvaguardar la favor, identidad del cuéntanos, ¿de qué adolescente. trata esta historia que es muy importante para poder conocerlo y por también dialogar un poco más sobre el tema? Sí, hermano, más que nada para proteger su identidad, ¿no? Bueno, Rosa nos cuenta que ella normalmente vivía en su comunidad, así en su chacra, todo bien, pero dice de pronto un hombre llega a su comunidad por tiempos de pandemia, un familiar lejano de su familia, que llega a su comunidad con esa excusa de ver sus terrenos. Pero este hombre al llegar a la comunidad trata de acercarse a su familia, ¿no? Como era un pariente cercano, trata de ganar su confianza y para Rosa era un extraño, un desconocido, ¿no? Luego de que sus familiares de la niña lo acepten y este hombre llegaría con otras intenciones, ¿no? Y a Rosa trata de acercarse más con regalos o con golosinas y dice, nos cuenta Rosa que ella trataba de huir de él, ¿no? Pero un día, dice, cuando ella estaba pasteando sus vaquitas en el campo, este hombre a escondidas le seguía a ella. Y ese día a ella lo abusa este hombre, ¿no? Lo abusa y ese mismo día también lo amenaza, diciéndole que si contara sobre lo que había pasado, lo asesinaría a uno de sus parientes o pasaría a algún problema en su familia por culpa de ella. Y esta niña por miedo a eso no cuenta sobre lo que había pasado a sus parientes o a su mamá. Y esta niña esconde, ¿no? Por 5 meses este caso hasta que se nota las consecuencias, ¿no? De que había quedado embarazada. Su mamá se da cuenta cuando ya no hay rasgos o digo, ahí se notan las características que se muestra siempre en una embarazada. Y también esto pasa, hermano, porque no hay mucho diálogo en las comunidades rurales sobre la sexualidad. O sea que los padres se limitan a hablar de ello por el tabú. Culturalmente eso se ha repetido generación en generación, ¿no? De que el tabú de hablar sobre la sexualidad es un poco limitado, ¿no? Y es por eso, ¿no? Karina, Que también y los profesores, los docentes, que supuestamente son personas un poquito más preparadas, tal vez que nuestros propios padres, que han estudiado, se han preparado, ellos también tienen dificultades para hablarles a las comunidades indígenas sobre la sexualidad, sobre los anticonceptivos. Bueno, hermano, en las escuelas, yo también tuve esa experiencia, ¿no? Allí, en el horario de tutoría, los profesores, no, de hecho, ellos también, o sea, que dejan de lado esa parte, ¿no? Y no te hablan. Bueno, a mí, cuando yo, con mi experiencia propia, digo, ¿no? En ese horario más nos hablaba sobre hacer manualidades y nos hablaba pocas veces sobre de cómo llegaba no, esa etapa de adolescencia, sobre la menstruación, pero no nos hablaba sobre esta educación sexual, ¿no? Y eso a veces te limita mucho, ¿no? Y bueno, actualmente los jóvenes por su ya
bueno, por los medios de comunicación que son las redes sociales se informan poco, pero en la escuela no es tomada en cuenta así mayormente, más que nada en las comunidades rurales. Es muy Ujú. limitado la información. Entiendo. Y Denise, y al respecto, ¿cuál es tu apreciación? ¿Comparte lo mismo que dice Karina, que hay, digamos, la limitación en las escuelas, en los colegios, por parte tanto de los docentes como los propios padres de familia? Sí, en realidad sí, comparto la misma experiencia también, además del mismo hecho de que a veces estas horas de tutoría no son bien manejadas, pero también otro asunto, otro problema es el mismo hecho de los personales de salud. Lamentablemente, algunos personales, no todos en realidad, no saben hablar el idioma de nuestras comunidades, que es el quechua. Entonces, no hay una educación de salud integral muy buena. Y dos, Ujú. Creo que tenemos problemas con la señal de Denise. Ya, no hay bueno, Karina, sí, Karina, y el tema los de los centros de salud, ¿no? Las postas, el personal de salud, Karina, respecto, ¿también hay dificultades con ellos de eh, poder llegar a ustedes? sí, 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 hermano. Por ejemplo, en las postas, los que atienden, o sea, que no nos hablan nuestro idioma, es muy limitado eso, ¿no? Porque mayormente tú tienes confianza cuando hablas en nuestro mismo idioma, ¿no? Que es el quechua, y ellos, o sea, que vienen de la ciudad y a veces son un poco así discriminadoras, ¿no? Que tratan de discriminar a los pobladores que se acercan y tampoco no dan esa confianza para que ellos hablen en su propio idioma, ¿no? Mayormente les exige que hablen en español y eso también limita mucho. Y a los adolescentes que van también no les atiende, no les atiende bien, o sea que hay bueno, sino que te atiendan con indiferencia y eso a veces limita mucho para que tú vayas a las postas. Y es por eso también que nosotros como jóvenes pedimos, ¿no? Que se actualice el plan multisectorial que ya se venció el año 2021, ¿no? Que, Ujú. Ya se venció y nosotros que se actualice y que lleguen a las comunidades rurales, ¿no? Para que disminuya el embarazo en adolescentes. Es, Ahora, Denise, y desde las autoridades locales, hablamos municipios, alcaldes de centros poblados, comités de comunidades, de anexos, ¿no impulsan esta situación? O sea, ¿les parece para ellos también algo normal que un adolescente salgan embarazada? ¿Es algo, digamos, en estos espacios rutinario, por así decirlo? Lamentablemente, sí. Hemos escuchado casos, no solamente el de Rosa, pero Rosa es un ejemplo. Cuando Rosa es violentada sexualmente, este hombre se escapa, ¿no? Se escapa Mm. de la comunidad, pero al final de cuentas ven a Rosa como la víctima. Incluso le dicen, ah, no, tú eres la culpable de esta situación. Y tras no haber una denuncia, tras no haber un apoyo de los padres, de la misma comunidad, en realidad, este hombre vuelve a la comunidad como campante caminando feliz. Y no es el único caso. Alguna vez nosotras, como organizaciones juveniles indígenas, hicimos un diálogo y también se refleja esta misma situación en diferentes regiones. Un joven de Cajamarca nos contaba que también hay situaciones en donde no hay apoyo de la comunidad y el mismo hecho de que sigue siendo un tabú, pleno siglo XXI, sigue siendo un tabú hablar de sexualidad en nuestras comunidades, con nuestros padres, con nuestros profesores o con el mismo hecho de personal de salud, con esta misma brecha del idioma que ya Karina estaba comentando. Lamentablemente sigue, pero también aquí no todo es culpa de la comunidad, sí, también esto es como problema de salud pública, es parte de responsabilidad del Estado. Entonces vemos reflejado el poco accionar del Estado, ¿no? Poca información sobre métodos anticonceptivos modernos, esta misma educación sexual integral, cómo se está dando, hay una buena capacitación o no a los docentes, se habla o no se habla sobre los derechos de salud sexual, derechos de salud reproductiva. Bueno, en fin, hay muchas brechas, mucho por luchar, mucho por continuar todavía. Por supuesto que sí. Karina, el embarazo adolescente, eh,
¿Qué problemas genera, valga la redundancia, en la señorita, en la adolescente, ¿no? Mucho se habla sobre el primer factor que es la deserción escolar, ¿no? Incluso, parafraseando al presidente de la República, Pedro Castillo, hace algunas semanas él decía que la deserción escolar no es culpa, ¿no?, de cosas externas como el embarazo en adolescentes. O sea, para Castillo ese no es un problema, la deserción escolar, sino es la Constitución del 93 y es el problema de una política nacional mal hecha en el tema educativo y que me causó preocupación, ¿no? Si el propio presidente no reconoce el embarazo en adolescente como una deserción escolar, entonces ¿de qué estamos hablando? Siendo maestro, ¿no? Y eso es preocupante. Pero ¿ustedes consideran que el embarazo en adolescentes sí genera una deserción escolar o no? Karina, empezamos contigo, por favor. Sí, hermano, por ejemplo, esta niña al momento de embarazarse Ujú. llega a ser, sino que ya es forzada a ser madre, ¿no? Y ya deja de estudiar también, porque ya se dedica a su embarazo y a su hijo. Y esto pasa en muchas comunidades, ¿no? Muchas niñas dejan de estudiar por estas situaciones. Y esto genera que se repite ese mismo círculo de pobreza, ¿no? En las comunidades rurales más que nada es su hermano. Y bueno, a esta niña ya como es ya madre, o sea que ya no continúa su proyecto de vida, Mm. que es llegar a ser un profesional. Y eso, ¿no? Porque por eso se mantienen en extrema pobreza y por eso necesitamos que nos escuchen y que también, ¿no? Como dijo nuestra hermana Denise, ¿no? Que se actualice el plan multisectorial. Ujú. Eso. Denise, ¿para ti también el tema del embarazo en adolescentes también genera la deserción escolar? Sí, bueno, no hay mucho, pero lamentablemente en nuestras comunidades sí, la misma falta de apoyo. Hay que ver que a veces en la zona urbana los adolescentes continúan con el estudio, sí, pero son pocos los casos. Si acá en la zona urbana son pocos los casos, ¿será lo mismo en nuestras comunidades? No. ¿Por qué? Porque ya, como vengo relatando, los diversos factores que existen en nuestras comunidades, la falta de apoyo, esta desinformación y también el Estado, el poco accionar del Estado y también en la misma comunidad. Entonces, así como Rosa, que dejó el colegio, pero Rosa fue madre tras una violación sexual, hay que resaltar eso. En un reporte nacional que realizó Chirapa en el 2020, se mencionó que 570 niñas indígenas, o sea, de la edad de 12 a 14 años, fueron madres. ¿Qué está Ujú. pasando en nuestra región? En nuestro país, esta tasa lamentablemente la tuvo Ayacucho, Sí. pero la tasa más alta. Entonces, 458 casos de violencia sexual en niñas y jóvenes indígenas. ¿Qué está pasando? Eso solamente en tasa indígena. También hay que resaltar que, como Karina menciona, este plan multisectorial, que es un documento que se realizó por diferentes entidades del Estado, o sea, diferentes ministerios del Estado, venció el año pasado y hay que actualizarlo, pero no solo actualizarlo, sino también ver las estadísticas, o sea, cuáles fueron los resultados. Hubo disminución, se logró su objetivo principal era disminuir la tasa de embarazo en un 20% a nivel nacional. Pero esos accionarios se tenían que hacer a nivel local, regional, nacional. ¿Se cumplió o no se cumplió? Es esta forma de mandar y fiscalizar nosotras, que estamos atentas a los accionarios del Estado, sí, como jóvenes indígenas también, pero también como jóvenes mismas, mujeres, que estamos cansadas de tanta violencia sexual frente a nuestras niñas. Ujú. Sí, efectivamente que sí. Ahora, Denise y Karina, le lanzo la pregunta para cualquiera de las dos. Este, pero realmente todos estos planes, estos documentos, por ejemplo, en la región de Ayacucho tenemos el plan concertado por distrital, provincial, regional, nacional, y ninguna autoridad le da bola, ¿no? En términos coloquiales, nadie le da atención, los planes están ahí dormidos, sobre el pupitre, me imagino, de las autoridades encargadas. Viene uno, trae su propio plan de gobierno, realiza, y el plan que se ha formulado, digamos, con diferentes organizaciones, comités, en diferentes temas que se puedan tocar, incluso también el tema de adolescentes, está ahí, nadie lo toca. ¿Ustedes consideran que realmente simplemente basta con actualizar este plan o este tema que ustedes están planteando, o se necesita que las autoridades se comprometan
no de palabra ni de firma de acta, ¿no? Se comprometan realmente a cumplir y a ver ese tema del embarazo en adolescentes, sobre todo en ese tema de las comunidades indígenas, para poder acabar con esta situación. Nadie prohíbe, pues, que las mujeres tengan sus hijos, ¿no? Obviamente que no, pero efectivamente en una edad en la que pueden ser o convertirse en madres, efectivamente, si es que lo desean también, ¿no? Porque en estos tiempos hay mujeres que adoptan la decisión de no ser madres, y está bien, ¿no? Incluso considero que debería quitarse ese término muy peyorativo que le dicen solteronas, ¿no? Porque esa es una decisión netamente tanto de una mujer que no quiere ser madre, que está bien, como también de los varones que no quieren ser padres. ¿Ustedes consideran solamente que basta con hacer un plan o se necesita el compromiso real de las autoridades y de toda la comunidad y de toda la sociedad, en este caso ayacuchana? Claro, como tú mencionas, no se necesita solamente que se actualice este plan, ¿no? Sino también que se incluya, que nos incluyan a nosotros los jóvenes indígenas, organizaciones indígenas, hay varias acá en Ayacucho a nivel nacional, porque nadie mejor que nosotros que conoce nuestras realidades, que nos incluyan, pero también que se haga estadísticas con la variable étnica. Falta esto. En los reportes que hemos leído no hay variable étnica, lo dicen de manera general, mujeres, niñas, hombres, varones, pero no hay de qué población, aymaras, indígenas, quechuas. Entonces falta eso, falta este compromiso que tú mencionas de parte del Estado, de las autoridades, y que continúen un plan solo, ¿no? O sea, como tú dices, cambian, y no hay una coherencia o los mismos funcionarios públicos no saben qué hacer, en otras palabras. Efectivamente. Karina, danos tus últimas apreciaciones, por favor, y estamos llegando a la parte final de esta conversación. ¿Y qué le dirías desde tu experiencia, también desde lo que nos estabas comentando hace un instante, en el sentido que tú has podido vivir en carne propia, el que no has tenido, digamos, el diálogo necesario, tanto con tus padres, con los docentes, y sobre todo también el trato inadecuado que hay del personal de salud, ¿no? Sí, yo como joven diría, no, por ejemplo, que el Estado se comprometa, bueno, que trabaja articuladamente con los gobiernos locales, regionales, para que se cumpla, ¿no? Este plan, porque años anteriores, como usted mencionó, que como no trabajaban así articuladamente, no se cumplió. Por eso yo pido que ¿no? Que se cumpla, pero que, digo, que los gobiernos locales que se comprometan, ¿no? Para que llegue a nuestras comunidades rurales. Eso, hermano. Y aparte de eso, no hago llamamiento a las organizaciones indígenas y a las organizaciones jóvenes, que va a haber un encuentro de juventudes que se va a realizarse en el mes de mayo. Eh, en ella vamos a hablar sobre estas situaciones que vivimos, ¿no? Y aparte de eso, en este mes de febrero tuvimos un encuentro de jóvenes indígenas donde que hablamos sobre estas problemáticas que nos aqueja como jóvenes en salud sexual y reproductiva. Efectivamente. Denise, tus últimas palabras, por favor, tal vez tengas algo que agregar, algo que recomendar también a todos los adolescentes de la región de Ayacucho. Sí, gracias. Bueno, sabemos que aún hay mucho por luchar, por cambiar en nuestras comunidades, en nuestras regiones. Este machismo, prejuicios, tabú, desinformación sobre lo sexual, salud reproductiva, en fin, muchas cosas. Entonces, este diálogo nacional que vamos a realizar en mayo, porque hermanos, ya estamos cansadas de tanta violencia a nuestras niñas, adolescentes, mujeres. Todas y todas tenemos derecho de vivir una vida libre de violencia. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Denise Palomino Noa y a Karina Ramos Curo, ¿no? Efectivamente, a veces hay estos pequeños problemas en este mundo virtual, pero no hay problema, ha sido un gusto conversar con ustedes. Y muchísimas gracias, ¿no? A ambas por haber estado aquí en Radio Sónica y en Sartes, por haber platicado sobre este tema tan importante. Obviamente estamos cerca al 8 de marzo y efectivamente aquí en Ensartes y en Radio Sónica, no de ahora, sino hace muchísimo tiempo, y también lo decíamos en los diferentes espacios laborales y medios que hemos estado, el embarazo en adolescentes siempre ha sido un problema que ninguna autoridad, ningún gobierno, sea distrital, provincial o regional, han tocado al respecto, ¿no? Entonces, esto es una situación